Excelente domingo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a tocar el nombre de nuestro Dios. Bueno, es un nombre de nuestro Dios que es conocido como Jehová Sabaoth o Jehová Sabat, que es ah, podemos decirlo así, ¿no? Jehová Sabaoth. Y déjenme ir mostrándoles cómo es que hoy en día podemos ir viendo lo que Dios tiene para nosotros y cómo es que Él en su palabra nos enseña, ¿no? Nos enseña los principios que nosotros debemos de vivir. Jehová Sabaoth, pues así se escribe, Jehová Sabaoth. ¿Y qué significa Jehová Sabaoth? ¿Qué significa? Este nombre de Jehová Sabaoth es un nombre que se le atribuye en características militares a Dios, en cuestiones militares, porque el nombre de Jehová Sabaoth significa Dios de los ejércitos. Esto es, Dios de los ejércitos. Y este Dios de los ejércitos, pues tiene precisamente su finalidad es mostrarnos cómo el Señor es el capitán de las huestes espirituales. Y este nombre que se le atribuye a Dios como Jehová Sabaoth, en la Biblia aparece 276 veces. Imagínense, ¿cuántas veces aparece este nombre en la Biblia? Bueno, aparece 276 veces y es algo que nosotros pues nos alegra, ¿no? Porque sabemos que la Biblia es un libro que nos revela las virtudes de Dios y que este nombre que aparece 276 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de estas 276, en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en 274 veces. Imagínate, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento encontramos, sí, encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en la Biblia esta cantidad de números o versículos o los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? Y bueno, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar este atributo, por así mencionarlo, lo vamos a encontrar solamente dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué en el Nuevo Testamento solamente encontramos dos veces este nombre, ¿no? 274 a dos veces, porque en la palabra de Dios recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se le revela al pueblo de Israel con estas características, pero que a la vez esta parte de la característica de Dios en el Nuevo Testamento ya no aparece con ese carácter de guerrero. Eh, por eso algunos consideran o piensan que el, en el Antiguo Testamento está hablando de un Dios diferente al Nuevo Testamento. Las características que se nos revelan, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues es una característica de guerra, de venganza, eh, invasión. Y bueno, hay tantas cosas, ¿no? De que hay en el Antiguo Testamento
que se le atribuyen a Dios estas características que lo hacen diferente al Nuevo Testamento. Por eso dicen algunos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios, pues, un poco vengativo, mientras que en el Nuevo Testamento vemos a un Dios de misericordia, un Dios lleno de amor. Y bueno, este nombre toma protagonismo cuando su reino es desafiado. Es decir, pues en tiempos de guerra o de crisis, vemos nosotros que hay un tiempo de guerra, un tiempo de paz. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 8, dice que hay un tiempo para todo. Y bueno, nosotros sabemos que en la vida cristiana, la guerra que está descrita en el Nuevo Testamento es la batalla por la fe. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice, la buena batalla de la fe, la batalla de la fe. Entonces, pero hay etapas en las que se intensifica esta batalla, este desafío, y hay momentos donde nosotros tenemos que estar conscientes de que hay momentos en los que Dios se va a revelar con este nombre. A veces en nuestras vidas pasan cosas que no logramos descifrar, no logramos explicar, no pretendemos que sucedan, ¿no? Y sabemos que no vinieron de nosotros, pero aunque la palabra de Dios en la carta de Santiago, Santiago dice, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen los pleitos, las contiendas, las guerras? Y Santiago responde, dice, ¿acaso no es de vuestras propias concupiscencias, de nuestra naturaleza carnal? Bueno, ya estamos hablando de una guerra, pues, física. En este caso, nosotros estamos hablando de una guerra espiritual, de una batalla espiritual. Y con este nombre de Jehová es nuestro guerrero, o el Señor es nuestro guerrero, Dios no está atado por el tiempo, recuerden bien, no piensa en términos de ayer o de mañana. Dios guía, dirige y nos induce a actuar según su conocimiento. Y a veces lo hace de un modo que nos permite echar un vistazo. ¿Cómo sería vivir sin las limitaciones del tiempo como Él lo hace? Pero bueno, nosotros estamos confinados a esta cápsula llamada tiempo, cronos que es en el griego, y el cronos es algo que a nosotros nos limita para entrar a la eternidad. Por eso cuando nosotros partamos de esta vida, pues nosotros estamos conscientes de que el crono ya no será un problema, sino que todo lo contrario, ya entraremos a la eternidad, donde el tiempo ya no hace mella en el ser humano. Ya Dios es eterno y en él no pasa la eternidad o el tiempo o la edad. La Biblia, aunque nos lo presenta, ¿no? Como un anciano de días, tiene un porqué, lo menciona Daniel como un anciano de días. Ezequiel presenta a Dios como el Hijo del Hombre. Bueno, el Antiguo Testamento nos habla mucho del carácter de Dios, pero sin embargo, ahora vemos que en este tiempo Dios nos habla por medio de sus nombres y los nombres de Dios, pues son sus atributos o sus virtudes que nos llevan a nosotros a reflexionar cada etapa de nuestra vida cristiana. En términos bíblicos, la mejor manera de entender la representación es de Jehová es nuestro guerrero o el Señor es nuestro guerrero, es observando a Adán. Adán fue nuestro primer representante. Recuerden bien eso, ¿no?
y el pecado entró en el mundo por medio de él. Pero Cristo es nuestro último representante. El apóstol Pablo dice que Él es nuestro segundo Adán. El primer Adán pecó, pero Cristo es nuestro segundo Adán. Entonces, Él es nuestro último representante y quienes creen en Él, pues la Biblia dice que somos justificados por el sacrificio o por la muerte de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, la representación no es más que una persona que lucha, habla o representa a muchas otras cosas. Los actos del representante se imputan o nos los atribuyen a todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos más que vencedores, porque Cristo es el vencedor. Y en su victoria, nosotros somos más que vencedores. O sea que nos dio, por medio de ese acto del sacrificio en la cruz, nos da a nosotros el plus o nos da a nosotros esa, ¿cómo podríamos decirlo? Nos da a nosotros ese empuje de ir más allá a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario. En el primer libro de Samuel encontramos lo que posiblemente sea la batalla más famosa entre dos representantes. Tanto los cristianos como los que no lo son consideran, pues, en este pasaje bíblico como dos celebridades principales que juegan el papel principal de una historia que dejó marcada a Israel como a otro pueblo, ¿no? A un lado tenemos pues a un guerrero. Eh, si lo podemos ejemplificar, no era cualquier guerrero. Era un hombre que había sido entrenado desde la juventud en ese arte de la guerra. Pero aparte de eso, sus características físicas llaman mucho la atención porque la Biblia dice que él medía aproximadamente 3 metros. Tal vez ya te vayas familiarizando de quién estoy hablando, ¿verdad? Solamente al pronunciar el nombre de este personaje, pues levantaba temor, miedo, terror a sus enemigos, con una altura, ¿no? Como la que acabo de mencionar. Y esta criatura, pues toda la conocemos como Goliat de Gat. Goliat de Gat. Entonces, por el otro lado del campo de batalla, pues está un muchacho sin armadura que si se pudiera ver recto le llegaría, yo creo, al ombligo de Goliat o menos, ¿no? Bueno, y vemos que hay una gran ventaja entre David y Goliat. Goliat era algo más aparte de grande, provenía de un grupo de personas cuyo ascendencia estaba más allá de este mundo. La primera vez que oímos hablar de ellos, de esta especie, voy a ponerlo así, se encuentra en el libro del Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 4, cuando dice la palabra, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando la Biblia habla de varones de renombre, era por la característica de cada uno de ellos. No es porque eran valientes, sino porque eran hombres o esa especie de seres humanos un poco diferentes a los demás que aterraban y que muchos atribuyen
que eran asesinos, rebeldes. Bueno, ahí vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Bueno, tienen una historia pues muy peculiar, ¿no? Que va a rivalizar con cualquier novela de superventas modernas, ¿no? Esta historia. Era una raza mixta, ¿no? Estos seres. Algunos piensan que estos gigantes era una mezcla entre ángeles caídos, llamados los Nefilim o gigantes, aunque la mayor parte fue aniquilada durante el diluvio. Más tarde se manifestó un remanente de ella, ¿no? Bueno, ¿cómo escaparían? ¿Cómo llegarían a ser gigantes si en el diluvio todos ellos aparentemente murieron? Si nosotros aceptáramos la teoría de que los gigantes no murieron todos en el diluvio, eso quiere decir que el diluvio no fue universal, que la tierra en general no fue inundada por agua. Entonces, el diluvio fue territorial, de una manera geográfica, solamente en un pequeño territorio. Pero eso no es lo que nosotros creemos, porque se han encontrado hallazgos de un diluvio muy fuerte que cubrió la tierra, ¿no? Bueno, pero sin embargo, vemos nosotros que estos gigantes que aparecen son gigantes que se reprodujeron. Ahora, no pudo haberse metido ningún gigante en el arca de Noé, porque la Biblia dice que solamente 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, fueron los que se salvaron, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se vuelve? Aquí vemos la degeneración, ¿no? La degeneración que se va dando a través del tiempo por el pecado. Y el pecado, bueno, ha hecho mella, y ese pecado, pues nos lleva a nosotros a considerar que sí hay un problema, en el sentido de que el pecado puede aún distorsionar la genética del ser humano. Porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20, dice: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. A esto me estoy refiriendo. ¿Cómo es que el pecado puede llegar a deformar, a distorsionar la genética y producir este tipo de persona? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy en día, el gigantismo, aunque hay personas muy altas, 2 metros, 2 metros 20, pues los dedos de sus manos son normales, la de sus pies son normales, solamente hay una alteración en su genética que lo hizo crecer, o viceversa, ¿no? Bueno, pero aquí vemos que en estos gigantes que estaban en el Antiguo Testamento eran totalmente deformes. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Y escucha bien lo que dice: su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. O sea, que para cargar o para que durmiera Og, rey de Basán, su cama era especial, no era cualquier tipo de cama. Y aparte era larga, ancha, porque, bueno, la idea es que la Biblia nos presenta a Og, que era un personaje que medía
medía más de 2 metros y que era un hombre robusto, ¿no? Bueno, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 32 al 33, dice la palabra: todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, hombres de gran, ¿qué dice? Estatura. Pero observa o escucha, es lo que sigue. También vimos ahí gigantes. A ver. Vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. No eran hombres, bueno, habían hombres, voy a mencionarlo de esta manera, con una estatura de promedio, tal vez 1,60, 1,80, 1,90, pero el escritor pone énfasis. También vimos ahí gigantes. Y menciona a uno de ellos, ¿no? Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Bueno, date cuenta. Había hombres en ese territorio de hombres que medían 1,80, 1,90, pero había gigantes, más de 2 metros. Pero también había gente baja, gente de menos de 1,80, que frente a esos hombres eran pues totalmente insignificantes en estatura, por así decirlo. Eh, hay una, hay una película, creo que se llama Jack, no me acuerdo cómo se llama, a ver si alguno se acuerda. Jack, no sé con quién, y ahí nos muestra, nos da la figura, nos revela más o menos cómo eran estos gigantes. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa película? Jack en el mundo de gigantes, creo que así se llama, no me acuerdo bien, pero ahí busquen ustedes y vean la película, véanlo. Y tal vez alguien diga, ay, no creo que tanto así. Así era, sí, así era. Entonces, nosotros vemos que es Jack el cazagigantes. Entonces, vemos nosotros que eso era algo que extrañaba, y vean esa película y te vas a quedar ahora sí con la mejor idea de esos gigantes, ¿no? Entonces, Goliat provenía de esta especie extraña. Los retos de esta raza de gigantes que iba desapareciendo, ¿no? Y cuya reputación estaba para mantener a raya al enemigo. Eran utilizados para eso. La presencia imponente de Goliat domina el pasaje bíblico de 1 Samuel capítulo 17, ¿no? Porque dice que sus pasos hacían temblar la tierra. A ver. Hacían temblar la tierra sobre aquel tremendo batallón, ¿no? En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5, dice: llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos de bronce. Ahora bien, y es probable que la mera armadura de pesase más que el propio David. 75 kilos de armadura hacían que Goliat pareciese impenetrable, y eso era solo lo que llevaba en el torso. 75 kilos. Ahora bien, sobre sus piernas traía grebas de bronce y la jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces, no cabe duda que Goliat era un gigante. Y no lo digo como algo elogioso, era
grande, peligroso. Entonces, en la batalla que se enfrentan los israelitas y los filisteos, estas dos naciones no luchaban por tener una medalla o un título, ¿no? Competían por obtener tierras, siervos y el bienestar y la supervivencia de los pueblos. Era una lucha por la libertad. Miles de soldados militaban en ambos ejércitos. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 3, leemos, ¿no? Ahí, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle, y había un valle entre ellos. Bueno, los ejércitos se contemplaban el uno al otro, ¿no? Desde cierta distancia hasta que un hombre llamado Goliat, de quien se nos dice concretamente que era un paladín, se adelantó desde las filas filisteas y lanzó un grito. En el capítulo 17, versículo 8 al 9 del primer libro de Samuel, leemos, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Se había levantado, ¿no? Se había lanzado, Goliat había lanzado este desafío. Y eso lo cambiaba todo. Los israelitas llevaban días delante de las huestes filisteas. Ya se habían enfrentado a una serie de amenazas, de problemas, dificultades, de oposición. Pero todo eso cambió para peor cuando se adelantó ese gigante, ese Goliat, ¿no? Y era un solo gigante, pero un gigante siempre es demasiado. Entonces, la mayoría de nosotros logra esquivar los problemas, los retos normales de la vida. Y no nos gusta, pero cuando se cierran en la distancia, nos los arreglamos para ir tirando, ¿eh? Todos esos obstáculos. Cuando en nuestra vida aparece un gigante, pues todo cambia. Entonces, en el versículo 11 del capítulo que estamos leyendo, del 17 del primer libro de Samuel, dice ahí, oyendo Saúl, y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los israelitas temieron a los filisteos y estuvieron muy preocupados por esa batalla. Entonces, esto que acaba de suceder dio un giro inesperado de los acontecimientos y ponía a los israelitas en clara desventaja. Ellos no tenían un gigante de su parte, estaban en inferioridad de condición, se convirtieron en los perdedores indiscutibles de esta batalla. Ahora bien, alguna vez el miedo, ¿no? A un gigante, no sé, te ha agarrado con tanta fuerza que no te ha dejado mover, porque hay problemas en la vida, en nuestra vida cotidiana, que no parecen tan grandes y que podemos nosotros vencerlo. Y sin embargo, los que no estamos acostumbrados, vemos muchas veces los desafíos como a Goliat, como a ese gigante que va a dominar nuestra salud, va a dominar a través del miedo, va a dominar nuestras emociones y nuestros actos. Y bueno, aquí vemos a Goliat dominando. Un día tras otro, Goliat desafiaba al ejército israelita. Noche tras noche los israelitas velaban con miedo, sabiendo que no tenían a un contendiente, ¿no? Legítimo al que enviar contra ese gigante. Su desafío era implacable, ¿no? Porque la Biblia dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde
y así lo hizo durante 40 días. Ahora, ¿cuál debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener ante ese gigante? Vamos a ver la historia que ahí va, sigue narrando, ¿no? Pero entonces ahí aparece David, porque su padre lo envió a que llevase grano tostado, pan y queso a sus hermanos que estaban en la primera línea de batalla. De modo que David dejó su rebaño de ovejas a cargo de otra persona y se dirigió al valle de Ela. Así se llamaba el valle de Ela. No era la primera vez que David visitaba el campo de batalla. En el versículo 15 de ese mismo capítulo, dice ahí la palabra, David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea que David conocía ya el campo de batalla, no había estado en el campo de batalla, pero ya estaba ahí, ¿no? Pues, pero esta es la primera vez que nosotros vamos a leer que lo que quería decir David. Los israelitas habían dicho, dice, al que venciera el gigante, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y dice, y eximirá de atributos la casa de su padre en Israel. No está nada mal, ¿eh? ¿Qué consideran los al vencedor? La mano de la princesa significaría que pasaría a formar parte de la familia real. Entonces la respuesta de David a los hombres reveló de que su forma de ver al gigante no era como la de los demás. Entonces, tengamos en cuenta que el punto de vista no es nunca solo lo que ves. Aquí hay una enseñanza, no es lo que ves, porque la perspectiva consiste en cómo interpretas lo que tú estás viendo, ¿sí? Lo que tú estás viendo. Nuestros ojos naturales ven una realidad, pero los ojos de nuestra fe ven otra realidad. Entonces, la perspectiva es esencial para conocer y aplicar el carácter de los nombres de Dios para disfrutar de una vida abundante. Los israelitas veían al mismo gigante que David, pero no lo veían de la misma manera. Los israelitas se fijaban en su tamaño, su fuerza y su armadura. David no. David miraba directamente centrándose en una realidad muy crítica. Goliat no estaba circuncidado. Date cuenta la realidad de David. Por eso David dijo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No todos los demás veían lo grande que era Goliat, pero como David conocía a Dios y el poder de su nombre, tenía un punto de vista diferente al que todo el mundo tenía, ¿no? Entonces David veía, ojo, David veía algo mucho más importante de lo que veían los demás. Veía que el gigante no había pasado por el médico. La ausencia de circuncisión solo podía significar una cosa, que carecía de protección sobrenatural. Observa bien lo que estoy mencionando y escucha, presta atención aquí. David se da cuenta que Goliat no, aunque tenga una armadura que pese más de 150 kilos en todo su cuerpo, no tenía la protección sobrenatural. Porque debemos de recordar que el rito de la circuncisión ratificaba el pacto entre Dios y su pueblo. En Israel todos los varones eran circuncidados al octavo día de día de vida, ¿no? Como símbolo de que pertenecían a un pacto y para posicionarse bajo la provisión, el poder y la protección del pacto. Entonces, ser circuncidado significa pertenecer a la familia de Dios.
Ser incircunciso significa que el poder del nombre de Dios no estaba al lado de este gigante, porque Dios no lo protegería. Goliat era un pagano. Ahora bien, los israelitas eran presa del miedo. El día de hoy, en este tiempo, en estos años, muchos de nosotros nos empeñamos a estar bajo la sombra de un gigante, siendo controlados, manipulados, sumisos, esclavos del miedo, de la ansiedad, del estrés, porque no conocemos al Dios de David, no conocemos el nombre del Dios que defiende, que pelea. Por eso nos dejamos intimidar, como el pueblo de Israel se dejó intimidar por este gigante. Los hombres veían a Goliat, David miraba a Dios. Y son dos cosas totalmente distintas, ¿no? David veía la realidad espiritual tras el problema físico. Lo único que veían los israelitas era lo que veían sus ojos naturales. Y a veces Dios va a permitir que experimentemos un Goliat que nos supere, de modo que experimentemos a un Dios que es más grande que Goliat. Pero nunca lo vamos a experimentar a ese Dios si todo el tiempo vemos el problema con los ojos naturales. Ahora bien, el apóstol Pablo en Efesios dice, nos hizo resucitar juntamente con él y nos sentó en lugares celestiales. Ahora, si has tenido la oportunidad de subir a una torre, a un faro, a un edificio de varios pisos hacia arriba, te vas a dar cuenta que no es lo mismo ver la calle desde el primer piso que verlo desde 15 pisos arriba. Las cosas cambian. No es lo mismo contemplar la ruta desde el interior de un carro que ver el panorama desde el interior de un avión, volando en grandes alturas. No, es lo mismo que sucede con nosotros. ¿Cómo ves las circunstancias, el problema, la situación que aqueja a tu familia, a tu persona todos los días? Depende de cómo tú te sientas y estés sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Si tú estás sentado en el mundo natural, como se dice comúnmente, te vas a estar ahogando en un vaso de agua, ¿sí? Pero si tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, te vas a dar cuenta que aquello que veías como un gran océano es solamente un pequeño charco. Y te vas a dar cuenta que el que tiene la solución a tus problemas y a mis problemas es solamente Dios. Ahora, apunta esta frase. Lo que yo veo determina mi éxito o mi derrota. Apunta. Lo que mis ojos ven determina mi éxito o mi derrota. Pastor, pero ¿cómo le hago para vencer mis miedos? El miedo nunca lo vas a vencer. El miedo tienes que controlarlo, tienes que manejarlo. El miedo es natural, es la reacción natural de todos los seres humanos. El miedo te puede ayudar para sobrevivir o el miedo te puede matar de un infarto. Cualquiera de las dos. Pablo nos dice, ¿no? Lo que acabamos de mencionar en Efesios 2:6, juntamente con él, en este caso con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta expresión de lugares celestiales hace referencia al entorno espiritual. Estamos tan familiarizados con el mundo natural que no vemos
la realidad del mundo espiritual. Existe un mundo físicamente, pero también existe un mundo espiritual. Entonces, por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la victoria y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, Goliat ya no es tan grande cuando para verlo tienes que mirar desde el cielo hacia la tierra. Una vez más, si tú te paras en la tierra y ves a Goliat, lo vas a ver grande. Pero si tú te trasladas a la esfera celestial, donde está Cristo, y miras a Goliat, lo vas a ver tan pequeño. Entonces, ¿de dónde sacó David su confianza para derrotar a Goliat? Bueno, David lo obtuvo de lo que vio y pudo ver lo que vio porque conocía el poder del nombre de Dios. Entonces, es aquí donde yo quiero llevarte a esta mañana. ¿Dónde está tus ojos puestos? ¿Con qué ojos estás viendo los problemas, las situaciones que presentas todos los días? ¿En dónde está tu fe arraigada? ¿En la crisis? ¿En la enfermedad? ¿En el problema financiero, familiar? ¿En dónde están tus ojos puestos? ¿Tu confianza? Tenemos que trasladar nuestro corazón del mundo natural a las promesas de Dios, porque los nombres de Dios vienen con estos beneficios, con estos privilegios, y cuando sabemos usarlo, sabemos aplicarlo, no va a haber gigante. Jehová es Jehová Sabaoth. Él es mi guerrero. Él es el que pelea las batallas por mí. Y cuando nosotros avanzamos, tenemos que matar al gigante. No tenemos que desmayarlo solamente. Tenemos que actuar como David actuó. Goliat no era un enemigo ordinario. Era un gigante con una genealogía que se perdía en los tiempos. Y David nunca podría haber derrotado a Goliat solo. Nadie podría haberlo hecho. Pero David mató a Goliat porque sabía que la batalla no era suya. A ver, aquí, siéntate bien. Toma tus manos, únelas así y di conmigo, esta batalla no es mía. Esta batalla no es mía. Yo sé que mis batallas son temporales y no es mía esta batalla. Me encanta porque David sabía que Goliat no había sido circuncidado. No estaba cubierto por el pacto de Israel con Jehová Sabaoth. Jehová es mi guerrero. No solo eso, sino que vio que aquel gigante incircunciso estaba insultando a los ejércitos del Dios vivo. Y una vez Dios captó aquí el punto, David captó el punto espiritual de la crisis física y puso rápidamente esta batalla en las manos de Dios y pudo descansar en la disposición de Dios para luchar y en su capacidad para ganar. Sabía que los ejércitos celestiales lucharían a su lado y que él sería solamente el representante de Dios en la tierra. Dos cosas aquí en esta historia, ¿no? La batalla no es mía, es de Dios. Yo debo solamente reposar y confiar. Reposar no significa no hacer nada. No, reposar es tener la confianza, la fe en Dios de que Él escuchará mi oración
va a descender porque la oración es esencial, pero pocas veces lo único que Dios te pide que hagas es reposar y confiar en lo que Dios nos ha dado. Jehová Sabaoth nos representa a hombres y mujeres que viven una lucha constante, sea cual sea, emocional, física, material, sea cual sea la batalla y ese gigante se ha presentado delante de ti, debes de tener la seguridad de que Dios está contigo. Que la batalla que tú peleas no es una batalla que tú solo vas a librar. Es solamente Dios a través de ti lo puede lograr. Jehová Sabaoth. Jehová es tu guerrero. Jehová es tu defensor. Jehová te bendiga a ti y a tu familia este domingo, esta mañana. Y vamos a orar. Que Dios nos dé la confianza, porque cuando Dios asegura nuestra victoria en su nombre, debemos de descansar y reposar con la confianza de que su nombre también tiene el poder de devolvernos los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, dice Joel capítulo 2, verso 25. Entonces, el nombre de Dios lo abarca todo, pasado, presente y futuro, pero afecta especialmente a los gigantes que te retan día a día. Así que, mis amados, confiemos en Jehová Sabaoth. Él es el que nos protege.